Estamos en el mensaje número 48. Estamos en el mensaje número 48 de Filipenses. Entonces vamos a ir, nuestro tema es: vuestra gentileza sea conocida sin ansiedad. Vuestra gentileza sea conocida sin ansiedad. Amén. Entonces vamos a ir a una lectura bíblica. Siempre tratamos de leer una lectura bíblica de lo que va a tratar nuestro mensaje. Vamos a ir a Filipenses 4, versículos 1 al 2 y luego 4 al 6. Dice: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículos 4 al 6 dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Muy bien. Entonces, como estamos cerrando y queremos hacerlo de una manera que podamos decir: estuve ahí, estuve recibiendo la palabra. Así que pido por lo menos a 7 hermanos en esta hora que si pueden escribir, comentar ahí, ahí en esta transmisión, que pongan: nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Por lo menos 7 hermanos que lo puedan escribir ahí. Y la razón por la cual les pido es que en esta hora estamos terminando Filipenses y, y deseamos que esta palabra se encarne en nosotros, que quede marcada en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que podamos cada día vivir esta palabra, que demos a conocer nuestra gentileza de todos los hombres. Amén. Queremos decirles que el enemigo siempre tratará de estorbarnos cuando hablamos de un tema en especial. Estamos hablando de Filipenses, entonces el enemigo va a tratar de estorbarnos. Por ejemplo, si Dios nos pone a predicar del gozo, el diablo buscará la forma de que nosotros estemos tristes. El enemigo siempre ha buscado frustrar el propósito divino, pero no podrá, porque es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Entonces, esa es nuestra confianza: el Señor está cerca. Filipenses 2, del 1 al 2 dice lo siguiente. Vamos a ir a Filipenses 2, del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, aquí también está hablando de gentileza. Y vemos que el capítulo 4 lo comprueba. Pablo usó aquí en el capítulo 2 hablando o pidiendo a los hermanos, ¿verdad?, que tuvieran comunión con él, porque él era gentil con los hermanos y él quería que los hermanos también le mostraran gentileza hacia el apóstol. Entonces vemos que el capítulo 4, el apóstol cierra diciendo que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Entonces vemos que con este libro de Filipenses hemos dicho que es para experimentar a Cristo, no es para otra cosa, no es para doctrina, no nos está metiendo a doctrina, sino que nos está metiendo a una experiencia, que experimentemos a Cristo. Los primeros 3 capítulos de Filipenses nos hablan de Cristo. Lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Recuerde que en la repetición está el aprendizaje. Entonces, para despedirse el apóstol Pablo, en el capítulo 4, él nos dice que el Cristo que se habló es el Cristo que se vuelve nuestra gentileza. Ese es el Cristo que tenemos que experimentar. Hemos dicho que el término filipensear es experimentar a Cristo, es decir, que seamos impregnados, llenos de Cristo. Entonces hemos aprendido a lo largo de 6 meses. Nuestro pastor José Carrillo le tomó 2 meses, pero nosotros
tomamos 6 meses para hablar de Filipenses. Entonces, esta palabra en Filipenses, en esta palabra hemos sido marcados en nuestro carácter, de que nuestra gentileza es Cristo. Yo amo esa gentileza, yo deseo esa gentileza en mí. Yo quiero mostrar esa gentileza. ¿Usted también lo desea? Queremos aplicar esta palabra a diferentes áreas de nuestra vida para que nosotros seamos los vencedores. Amén. Entonces, vayamos pues disfrutando esta palabra, esta bonita palabra de Filipenses que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, tenemos que esta palabra griega que se nos traduce a nosotros, gentileza, trae la idea de que esta gentileza o de esta palabra gentileza cubre todo, porque es toda inclusiva. Por eso decimos que nuestra gentileza es Cristo, porque Cristo es todo, amén, abarca todo. El hecho de que Pablo haya escogido esta palabra guiado por el Espíritu Santo es porque él había aprendido y conocido que Cristo es extenso, Él es indescriptible, o sea que es algo que va más allá de nuestros pensamientos. Pablo escogió esta palabra para mostrar algo completo, algo extensivo. Cuando pide que nuestra gentileza sea conocida, lo que pide es que se muestre algo completo, es decir, el carácter de Cristo debe ser conocido de todos los hombres. Esta palabra gentileza lleva los frutos del Espíritu, como hemos repetido en otras, o hemos dicho en otros mensajes de Gálatas 5, 22 al 23, que dice que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también están incluidas las cosas de Filipenses 2.1 que leímos, que es consuelo de amor, comunión de espíritu, afecto entrañable, misericordia. Y también hemos hemos hablado sinónimos de esta palabra gentileza, que es ser considerados, que es ser tiernos, que es encajar. Cuando somos problemáticos y no somos gentiles, no mostramos gentileza, que no encajamos con nadie, realmente, hermano, no estamos mostrando gentileza, porque gentileza es algo totalmente razonable y atento en el trato con los demás. Eso es gentileza. Gentileza es algo totalmente razonable y atento en el trato con los demás. Tenemos que despedirnos de Filipenses de una manera expresiva, ¿verdad? Por eso en esta hora traigo la idea de que tú pongas tu comentario ahí, de que realmente estás maravillado, estás, ¿verdad? Contento, estás sorprendido, estás, hermano, porque has conocido, has entendido lo que Dios nos habla en Filipenses. Nunca habíamos tomado Filipenses de esta manera hasta ahora que Dios, Él ha querido, ha sido su placer el darnos su palabra. Entonces, tú al poner tu comentario ahí, no es que yo gane dinero con que tú pongas, sino que lo que quiero es que tú animes a todos los hermanos que nos están viendo, a los que están ahí, a los que van a ver la grabación, los que van a escuchar los audios. Y también me animas a mí, porque después que termino con esta enseñanza, me meto a ver quienes estuvieron con nosotros. Los hermanos que se meten pero no ponen ni un amén, pues no nos damos cuenta que han estado con nosotros. Pero si tú haces eso, sabré que has estado conmigo en estos 6 meses. Y si en esta tarde nuevamente pones tu comentario y comparte lo que estamos hablando, eso me va a alegrar mucho. Eso me voy a gozar mucho y puedo gozarme más si tú publicas, comentas, compartes la palabra que Dios nos ha dado. Con eso voy a saber que sí entendiste algo y que hubo un cambio en tu vida, que Filipenses marcó tu vida. Amén. Entonces cerremos con broche de oro, hablando de lo que Dios quiere hacer en nosotros.
La palabra gentileza es una virtud toda inclusiva. La forma eh, en que Cristo vivió en esta tierra, ¿verdad? Entonces, si vemos todo eso, analizamos todo eso, vamos a entender adecuadamente lo que significa gentileza. Gentileza significa que nosotros debemos tener muchas virtudes y que esas virtudes solo Cristo es el que tiene. Por tanto, tenemos que experimentar a Cristo para poder experimentar la gentileza. Entonces, nos queda claro que gentileza es una virtud extensiva, una virtud toda inclusiva. La gentileza es necesaria para que muchas cosas que están en los capítulos 1, 2, 3 y 4 funcionen en nosotros. Ser una persona gentil es ser razonable, es ser una persona considerada, cortés, correcta. Es decir, es tener don de gente. Esta es una cualidad preciosa, porque cualquiera que sabe o ve gentileza en nosotros, buscará tener amistad con uno, con nosotros. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Cuando alguien es gentil, que es tierno, que es cortés, que es considerada. En mi pueblo dicen, ese vale tiene la sangre liviana. Así hablábamos en el Torreón, Nayarit, ahí estuvimos algunos años y así habla la gente, ese vale tiene la sangre liviana. Lo contrario a tener la sangre pesada, ese vale tiene la sangre pesada, o sea que cae mal, no es nada gentil, no es amable, amén. Ahora, tenemos que ver que nuestra gentileza requiere que tengamos entendimiento de cualquier situación y seamos sabios. La gentileza está bajo el contexto de ayudar a los que están en desacuerdo, ahí lo tenemos, porque en Filipenses 4:5, él dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y este versículo está bajo el contexto del versículo 2. El 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, aquí tenemos que, aquí la gentileza es para que nosotros ayudemos a los que están en desacuerdo y vemos a Evodia y a Síntique que estaban en desacuerdo. Pregunta, ¿está usted consciente del tiempo en que estamos viviendo? ¿Está usted consciente del tiempo en que estamos viviendo? Vivimos en un tiempo, yo sé que usted sabe y ha escuchado y ha visto y aún ha participado. Y quiero decirle que vivimos en un tiempo de que nadie está en acuerdo. Nadie está de acuerdo. La gente debate, discute, pelea. Eh, entonces vemos cómo está la humanidad. En la iglesia también estamos en el tiempo de la odisea de las opiniones humanas. Si la iglesia está en las 1000 opiniones, ¿cómo estará el mundo? Si nosotros los que predicamos que Cristo vive y mora en nosotros, sin embargo, estamos en desacuerdo, estamos divididos, estamos en contiendas, estamos en desacuerdo aún en cosas pequeñas. Entonces, ¿cómo se puede dar a conocer nuestra gentileza de todos los hombres si estamos de esa manera? Somos arrastrados por las corrientes demoníacas para estar en desacuerdo. Bajo este contexto nos dicen que nuestra gentileza debe ser conocida. Significa que como cristianos tenemos que ser personas muy sabias, que Cristo sea nuestra sabiduría. Así que en esta tarde demos una buena aplicación a lo que hemos aprendido de Filipenses. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces la carga que llevamos y la carga que llevaba Pablo es que tu gentileza, que es que nuestra gentileza sea conocida por tu familia, porque ahí está incluida, cuando dice la expresión de todos los hombres, ahí está tu familia, ahí está tu esposo, tu esposa, ahí están tus hijos, ¿verdad? Ahí están todas las personas, el jefe, el patrón, los trabajadores, todos, amén. Entonces, vemos que hoy hemos llegado a un tiempo de que la gente ya no hay gentileza.
ya no hay respeto, hay desacuerdos, hay opiniones. Y no solo eso, sino que además de eso hay violencia. Vas al tianguis, vas al mercado, vas a la plaza, vas a los centros comerciales, vas al supermercado y la gente se pelea por cualquier cosa. Lo vemos todos los días en las noticias, que la humanidad está en una situación, en un caos, hermanos, que entonces vemos también que está ha llegado al cúspide de lo que en lo que respecta al racismo, como está en todos lados, ¿no? Entonces vemos que hay necesidad de que se dé a conocer nuestra gentileza. Es ahí cuando nosotros como iglesia, nosotros somos los que damos a conocer nuestra gentileza. Pero si nosotros no tenemos cuidado, podemos estar, resultamos peleando aún en las filas para pagar en los cajeros de los supermercados. La gente se pelea, todos llevan prisa, no quieren ceder. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ser gentiles y mejor tenemos que aprender esto, lo que nos está diciendo Pablo, ser amable, y muchas veces tenemos que ceder el paso. Apliquemos nuestra gentileza entonces en las familias. Ahí también hay una gran necesidad. No se ve la gentileza entre las parejas, no se ve la gentileza de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Si el esposo muestra gentileza a su esposa y la esposa muestra gentileza a su esposo y también lo muestran hacia con los hijos, será una familia que tiene paz, que experimenta la paz de Dios, la paz de Cristo. Pero si en la pareja no muestran gentileza, no son amables, no encajan, entonces, ¿qué clase de gentileza van a ministrar a sus hijos? Las relaciones de familia se vuelven excelentes cuando todos muestran gentileza. De otra manera, la relación en la familia estará dañada. ¿Cómo está tu relación de familia? ¿Se muestra gentileza entre ustedes? ¿Estamos mostrando gentileza? Los papás deben aprender a tratar a sus hijos. La Biblia lo enseña, tenemos a Cristo que el que enseña. Entonces, si dice que vuestra gentileza sea conocida, entonces principalmente como papás tienen que aprender a administrar a los hijos. Porque hay papás que se les va la mano en lo estricto, son muy estrictos hacia con sus hijos, y también hay papás que se les va la mano en la tolerancia, todo le toleran a sus hijos. Demasiado estrictos hace daño, demasiado tolerantes también hace daño. Tenemos que mantenernos en un balance. Seamos personas sabias, tomemos a Cristo como nuestra sabiduría y mostremos gentileza. Entonces podemos ayudar a todos, amén. Porque la gentileza está bajo el contexto de los desacuerdos. Si yo quiero enseñar a otros, primeramente debo de estar en acuerdo con mi esposa, mostrándonos gentileza. Entonces, estamos aplicando perfectamente la Biblia porque estamos usando los contextos. Ya dijimos que debemos dar a conocer nuestra gentileza a todos los hombres, lo cual incluye tu familia, que son tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tíos, sobrinos, abuelitos, todos. Tenemos que mostrar nuestra gentileza de todos los hombres para que no estemos afanados, que no estemos ansiosos. Los papás no deben de corregir a sus hijos estando enojados, porque al hacerlo enojados dañarán a sus hijos. Se tiene que mostrar gentileza, ternura al corregir a los hijos. Al corregir a los hijos se debe tener cuidado porque muchas veces los papás los avergüenzan delante de otros. Un papá que sabe mostrar gentileza, sabe corregir a sus hijos, sabe el momento, corrige a sus hijos cuando están solos. Entonces tenemos que aprender aún los papás no comparar con otros niños. Se tiene que manejar un balance, ya dijimos que no demasiado estricto ni demasiado tolerante, sino un balance. Entonces, aquí lo que Pablo está pidiendo es de que los hijos vean la gentileza en sus papás.
que los papás aprendan a corregir a sus hijos con gentileza. Se debe de encontrar un momento indicado para corregir a los hijos, porque la Biblia dice, mire, la Biblia es balanceada y dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero también dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, lo dice Proverbios 23:13. Entonces, estamos hablando de lo que Dios nos está pidiendo aquí en Filipenses. Todos los padres, para tratar con sus hijos, deben de hacerlo con sabiduría, deben de hacerlo con gentileza. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 4 dice, honra a tu padre y madre, y vosotros padres no airéis a vuestros hijos. Amén. Vemos que Dios le pide a los hijos y también pide a los padres que se muestren, ambos deben demostrar gentileza. Todo padre que es gentil y tierno para corregir a su hijo, por muy malvado que sea ese hijo, lo va a escuchar y aún tarde que temprano le va a agradecer. Yo he escuchado a hijos decir, mi papá no me pega, él me corrige porque me ama. Es bonito eso, es maravilloso eso. Entonces que no se nos olvide, que nunca se nos olvide que nuestra gentileza la deben conocer nuestros familiares, que son el esposo, la esposa, los hijos, todos. Entonces aún podemos aplicar la gentileza a los ancianos y a los pastores. Si como pastores y ancianos no tenemos sabiduría para corregir a los hermanos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dañarlos. Tenemos que pedir a Dios para que Él sea nuestra sabiduría, para que mostremos gentileza al corregir a los hermanos. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso, para ser ancianos y diáconos se piden ciertos requisitos, porque los ancianos y los diáconos, los pastores deben ser amables, educados, gentiles para tratar a los hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Veamos lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Se dan cuenta que ahí tenemos que mostrar, aquí está implicada la gentileza. En la vida de la iglesia se hace mucho daño cuando no mostramos gentileza, es decir, cuando no mostramos la vida de Cristo en nuestro trato con los hermanos. Vemos que en muchas congregaciones hay muchos hermanos que están dañados porque hemos hablado con ellos y ellos nos han dicho de algunas cosas. Porque los hermanos en las congregaciones, en vez de mostrar gentileza, muestran prejuicio y tienen un carácter prepotente, y otros tratan de ser autoritarios en la vida de la iglesia. Tenemos que aprender el Señor a ser mansos y humildes, sencillos. Aprendamos pues a tratar a los hermanos, que nos sujetemos unos a otros con gentileza. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Esa es la única manera de mostrar gentileza delante de todos los hombres. Amén. Entonces, a los líderes nos dice que si somos capaces de gobernar bien nuestra casa, o si no somos capaces, más bien si no somos capaces de gobernar bien nuestra casa, ¿cómo podemos gobernar o cómo sabremos gobernar la iglesia del Señor? Entonces lo que nos están pidiendo a los líderes, a los del gobierno de la iglesia, es el carácter de Dios, que nuestra gentileza es Dios en Cristo, así como la gentileza de Cristo es el Padre, nuestra gentileza es Cristo. En toda la Biblia está llena de la gentileza de Dios. Entonces, Dios no nos está pidiendo cosas que Él no nos ha dado.
Sabemos que Dios nos ha tratado con gentileza. Si nosotros tratamos a los hombres como Dios nos trató, entonces nosotros seríamos vencedores porque somos los que estamos viviendo, experimentando a Cristo. Vemos desde el inicio de la Biblia, hemos dicho que la Biblia está llena de la gentileza de Dios. Y vamos a ver un ejemplo cuando nosotros leemos Génesis y dice que Adán pecó al comer el fruto prohibido. Vemos que vino a él un Dios tan gentil y se pone a platicar con él. Y le dice, ¿dónde estás tú? Porque el hombre se escondía delante del Señor, pero el Señor, fíjense la gentileza del Señor, y le dice, ¿dónde estás tú? Entonces cuando Adán sale de su escondite, le dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo al comer de ese árbol? Vemos la plática del Señor, la gentileza de Dios al tratar con el hombre. Así nosotros debemos aprender a tratar con los demás. Debemos aprender a perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros. Dios trató con gentileza a todos los siervos del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también Cristo expresó la gentileza. Él trató con gentileza a las personas. Vemos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, estando en la cruz, Él mostró una gentileza superior. Cristo siempre trató con ternura y gentileza a todos los hombres. Ahora, tenemos que preguntarnos, si Dios mostró es gentil, Cristo es gentil, ¿de dónde nosotros sacamos el tratar mal, el ser sangrón, el ser grosero, eh, el tener la sangre pesada, como decimos en mi rancho, en mi pueblo? ¿De dónde sacamos todo eso? Del chamuco, del diablo. Por eso actuamos de esa manera. Él no es gentil. Él es lo contrario a gentileza. Entonces debemos ser trasladados al amor, a la ternura, a la gentileza de Cristo. Cristo fue gentil con un discípulo que buscaba a cada momento la oportunidad de entregarlo, de traicionarlo y de matarlo. Que es Judas, quería matar la gentileza del Señor. Amén. Siempre esto nos ha tocado a nosotros. Esto nos ha ayudado a nosotros a seguir en la vida cristiana. Sí, ¿sabes qué? Siempre va a haber alguien que va a buscar matar tu gentileza. Les haces un bien y te pagan con un mal. Y lo que quieren es matar tu gentileza. Por más tierno, por más gentil que seas, no esperes a que te aplaudan. No esperemos a que nos aplaudan. Debemos saber y estar conscientes así como el Señor. Él más bien debe de saber lo que le pasó al Señor es lo que nos va a pasar a nosotros. Debemos saber que el que ha comido junto contigo, junto con uno, el que ha compartido el pan, las comidas, aún te ha dado un beso santo alguna vez, ¿sabes qué? Es el que te va a traicionar porque va a querer matar tu gentileza. Y alguien en esta hora puede decir, ¿seré yo, hermano? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Así le dijo el Señor. Entonces tenemos que bregar con todos ellos. Pero eso no nos debe de preocupar. Solo demos a conocer nuestra gentileza. Si logramos entender lo que Dios nos está pidiendo en Filipenses, entonces nosotros vamos a ser vencedores. Seguro que sí vamos a ser vencedores. El Señor trató con gentileza a un discípulo traicionero, que es Judas. También trató con gentileza a otro discípulo que era imperativo. En este caso es Pedro. Pedro, él la regó. Lo tenemos registrado ahí en Mateo 17, versículos 24 y 25, en el asunto del pago de los impuestos para el templo. Llegaron, le dijeron, ¿tu maestro paga impuestos? Y él que contestó, sí. Sin embargo, el Señor dice, le habló con Pedro, lo trató con gentileza y le hizo ver las cosas, ¿verdad?
Entonces dice que lo mandó a agarrar un pez y sacar una moneda ahí e ir y pagar el impuesto por el Señor y por Pedro para no ofender a las personas. Yo creo que Pedro aprendió la lección que el Señor le dio, pero el Señor mostró gentileza. Pedro, vemos aquí que él aprendió bajo la ternura del que es bondadoso, del que es misericordioso, del que es paciente. El Señor Jesús mostró gentileza desde niño para con sus papás, José y María. Él fue obediente. Ya sabemos que ellos son los papás del Señor Jesús, del hombre Jesús. Él les dijo que le era necesario estar en los negocios de su padre, porque él fue a platicar con los doctores de la ley y los papás de él, José y María, lo andaban buscando. Sin embargo, él estaba en el lugar que tenían que estar. Filipenses 4:5 dice, vamos a regresar a Filipenses porque estamos cerrando con broche de oro Filipenses, y leamos otra vez Filipenses 4:5, que ese versículo, esta palabra, esta expresión tiene que marcar en nosotros, tiene que quedar marcado en nosotros. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, como dijimos desde el inicio, nos estamos despidiendo de Filipenses y queremos hacerlo con una palabra que nos deje marcados de por vida: la gentileza de Pablo. Veamos cómo Pablo tomó a Cristo como su gentileza. No sabemos realmente cuánto tiempo estuvo preso Pablo, porque al iniciar esta enseñanza de Filipenses dijimos que él estaba en la cárcel. Entonces él estaba preso. No sabemos cuánto tiempo estuvo él preso, pero lo que sí sabemos es que él estuvo preso. Entonces, cuando él escribió esta epístola a los filipenses, él estaba en la cárcel, él estaba preso. ¿Quién de nosotros podrá escribir algo estando en la cárcel? Sin embargo, Pablo, al estar en ese lugar, en esa cárcel, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También decía, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerta. ¡Qué gentileza vemos aquí de Pablo, mis hermanos! Usted alcanza a ver la gentileza de Pablo. Esto debe de impresionarnos, porque Pablo no se quejaba. Desde la cárcel él animaba a los hermanos que estaban afuera. Imagínate, el que estaba sufriendo, el que estaba siendo afligido, atormentado, él estaba animando a los que estaban afuera. El que estaba preso, el que estaba en la cárcel, animaba a los que estaban afuera. Esto nos debe de sorprender. Pablo nos dice que él había sufrido de los políticos, él había sufrido de los religiosos, aún de los hermanos que se habían olvidado de él. Pero él aprendió a contentarse, él aprendió a mostrar gentileza en medio de todas las situaciones negativas. Por eso él se atreve y tiene el derecho de pedir que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque él era una persona que ya lo había vivido, que él vivía mostrando la gentileza. Pablo era un hermano maduro. Entonces vemos que la gentileza se requiere de madurez. No es solo decir, Cristo es mi gentileza. Por eso él dijo en el 3:15, dice, así que todos los que somos perfectos, ya dijimos que en otra traducción, o la mejor traducción es, así que todos los que somos maduros. Ser maduros es sentir una misma cosa. Ahí dice, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, ¿qué es ser? Entonces vemos que ser maduros es sentir una misma cosa. ¿Qué es sentir una misma cosa? Es tener una misma mente, es perseguir una misma meta, un premio, amén. Gracias a Dios por los hermanos aquí en Tultitlán y en Chimalpa que tenemos un mismo sentir. Hay un pequeño remanente que siempre está ahí, que es fiel y que es de un mismo sentir. Se requiere de madurez
para que nosotros caminemos juntos, que caminemos en una misma regla. Dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado y sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué significa o qué es lo que hemos llegado de acuerdo a Pablo? ¿Qué significa esta expresión, pero en aquello a que hemos llegado? A la madurez. Él está hablando, en aquello a que hemos llegado es a la madurez. O sea, que él tenía él asumía que los filipenses llegaron a la madurez. Entonces es lo que él nos está diciendo en esta hora, los que hemos llegado a la madurez. Todo esto, lo que estamos hablando de seguir una misma cosa, de llegar a la madurez, de mostrar gentileza, esto nos sirve para aprender a no vivir afanados. Porque el versículo 6 del capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros somos los que no estamos afanados, sino que nosotros, si hay algo, lo hacemos saber al Señor y a través de la oración y el ruego, de las peticiones, dándole gracias a Dios. ¿Quién se puede imaginar que todo Filipenses es para no vivir afanados, sino que es para que vivamos contentos? Por eso dice él, por nada estéis afanosos. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que él no vivía afanado. Él, a pesar del lugar donde estaba, de que era perseguido, él sufría por los políticos, por los religiosos y aún de los hermanos que se habían olvidado de él. Él estaba contento, él mostraba gentileza, él animaba, él estaba con los hermanos. Amén. Por eso él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. He aprendido y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Si leemos todos estos versículos que sigue desde el 12 hasta el 23, vemos que solo madurando es que uno vive contento. Si nosotros no maduramos, si nosotros no llegamos en aquello que dice Pablo, si nosotros no maduramos, no vamos a vivir contentos, vamos a vivir afanados, vamos a vivir buscando otras cosas, siguiendo otras reglas, otras metas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que anhelar la madurez. Tenemos que orar al Señor diciéndole, Señor, produce tú el crecimiento en mí, crece en mí, Señor. Concédeme el crecimiento, quiero madurar, quiero experimentarte, quiero expresarte. Amén. ¿Cómo vamos a bregar con todo lo negativo si no hemos madurado? Dice que hay unas máximas que hemos usado en el ministerio y hemos dicho que la madurez de una persona no se le mide por su acción, sino por su reacción. Una persona que no ha madurado vive afanado, sin embargo, el que ha madurado, él vive mostrando gentileza, él está contento, ¿verdad? Cualquiera que sea su situación. Amén. Si nosotros no maduramos, ¿cómo vamos a bendecir a la familia? ¿Cómo vamos a bendecir a la iglesia? No podemos ser bendición a todos los hombres si no tenemos madurez. La madurez se puede exhibir cuando aprendemos a estar contentos, a ser gentiles, tiernos. Solo de esa manera podemos vivir sin afán y sin ansiedad. Que podamos ser vencedores en medio de toda la oposición y de hermanos que son negativos, que no encajan con uno. Podemos ser vencedores porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si mostramos gentileza, mis hermanos, nada ni nadie nos podrá robar la paz. Que nada te robe la paz. Amén. Gracias a Dios por Filipenses. Hemos terminado, hemos cerrado con esta enseñanza.
y vamos a continuar en lo que Dios nos va a llevar. Amén. Así que gracias a Dios vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque pudimos terminar con otro mensaje más de Filipenses. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, seguir escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pides gentileza en nosotros. Así que, Señor, te tomamos a ti como nuestra gentileza y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendice a mis hermanos que estuvieron atentos a este hablar y que Filipenses quede marcado en nuestra vida. Que Filipenses, Señor, sea vivido por nosotros porque tú es Cristo nuestra experiencia, Cristo nuestro vivir. Oh Señor, gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.